Esta es Ordos, una ciudad ubicada en el norte de China. Tiene miles de viviendas, parques, teatros, aeropuerto y toda la infraestructura necesaria para el funcionamiento de una ciudad promedio. Lo particular es que está prácticamente deshabitada. Su construcción comenzó en 2004 y se esperaba que habría 1 millón de habitantes, pero solo viven unas 100.000 personas. Esta otra ciudad, Tiandushan, una pequeña réplica de París con su Torre Eiffel, fue construida en 2008 y diseñada para albergar a unas 100.000 personas, pero viven menos de 30.000 entre decenas de edificios vacíos. Así como estas dos, hay otras ciudades en diferentes lugares de China con menor población de la que se esperaba cuando fueron construidas. Por eso se les ha denominado como ciudades fantasma. En 2014, 50 ciudades chinas fueron calificadas como ciudades fantasma. La pregunta es por qué en realidad se construyeron, qué relación tienen con el endeudamiento de China del 300% de su PIB y por qué el gobierno chino no se atreve a frenar este fenómeno. Desde la década de 1980, con sus políticas de liberalización económica, China aceleró su proceso de industrialización basado en una economía orientada a la exportación. Esto incentivó a los gobiernos locales a crear zonas industriales para atraer actividades manufactureras y de esta forma impulsar la economía local. Y ese dinamismo económico provocó la inmigración de trabajadores del campo a las ciudades, lo cual incrementaba naturalmente la demanda por vivienda y demás bienes y servicios. De modo que la expansión urbana y el desarrollo industrial se consideraban como los motores de las economías locales. Sin embargo, a partir de 2006, la desaceleración económica de China afectó la economía de las ciudades, especialmente las pequeñas y las medianas. En 2006, las exportaciones chinas llegaron a un máximo de 36% de su PIB, pero le siguió una tendencia decreciente en los siguientes años. A medida que las economías van avanzando, trasladan factores productivos del sector industrial al sector servicios, lo que se conoce como tercerización de la economía. Pero las ciudades pequeñas y medianas en China han tenido más dificultades que las ciudades grandes en su proceso de reestructuración y tercerización, en parte debido a la falta de profesionales cualificados. Por esta razón y por la mencionada desaceleración del crecimiento industrial, el ritmo de crecimiento poblacional en algunas ciudades intermedias se ha ralentizado, mientras que en las ciudades grandes ha aumentado. Pero esto aún no explica el fenómeno de las ciudades fantasma. Resulta que para evaluar el desempeño de los funcionarios locales se hace énfasis en el crecimiento económico, y debido a la desaceleración industrial y a las dificultades para modernizar sus economías, en estas ciudades intermedias el desarrollo de proyectos inmobiliarios ha pasado a ser el motor del crecimiento económico. Es decir, la construcción ha sustituido parcialmente a la industria manufacturera. Esto explica las masivas expropiaciones del suelo a los campesinos y demás propietarios, quienes son compensados con un valor muy por debajo respecto al precio de mercado. En otras palabras, los gobiernos locales compran terrenos a precios muy bajos para vender los derechos de uso o alquilarlos a los promotores inmobiliarios para la construcción de proyectos. Entonces, como proveedores monopolísticos del suelo, los gobiernos locales otorgan tanto terreno cuanto quieren en función de las necesidades de crecimiento económico y no de la demanda real por ocupación de vivienda. Y de esta manera es que se han construido ciudades fantasma, porque el sector de la construcción se volvió fundamental para aumentar los ingresos de los gobiernos locales y por mantener una buena imagen de los funcionarios frente al gobierno central. En pocas palabras, entre más suelos se entreguen o alquilen a los promotores inmobiliarios, mayores serán los ingresos y el aparente dinamismo económico. Por esos incentivos, la contribución del sector de la construcción al PIB nacional se multiplicó por 4 veces, aumentando del 4% en 1997 al 15% en 2015. Sin embargo, hay ciudades que se consideraron como fantasma pero que ahora no lo son, como es el caso de Changzhou. Esta ciudad vivió un periodo de crecimiento basado en su rápida industrialización, pero en la década de 1990 un gran número de empresas locales sufrieron la competencia de empresas extranjeras. Para la década del 2000 ya estaba rezagada frente a otras ciudades de la provincia. Como consecuencia, el sector inmobiliario creció fuertemente. Entre 2008 y 2012, la superficie del suelo alquilada y asignada para uso residencial se triplicó, pero el crecimiento de la población fue en promedio solo de 1.6% en el mismo periodo, lo que provocó el fenómeno de ciudad fantasma debido a la alta tasa de desocupación. Frente a esta situación tan popular en los medios internacionales, algunos políticos y académicos expresaron sus preocupaciones porque no era la única ciudad con el mismo problema. Por esto, el gobierno central respondió en 2013 emitiendo prohibiciones contra la construcción de nuevos proyectos y nuevas ciudades sin la previa aprobación. Efectivamente, en 2014 el stock de viviendas comenzó a disminuir, pero Changzhou sufrió las consecuencias. Los ingresos provenientes de la cesión de suelos cayó abruptamente ese mismo año. Por lo tanto, limitado por esta vía de ingresos, el gobierno local se vio obligado a recurrir a mayor endeudamiento. Aunque no hay cifras oficiales de la deuda para esta ciudad, según el Centro Francés de Investigación sobre China Contemporánea,
Se estima que para el 2012, su mejor año en cuanto a ingresos en el sector inmobiliario, la deuda de Changsó representaba el 90% de su PIB, de lo cual se puede deducir que el endeudamiento siguió aumentando porque al año siguiente se aplicaron las restricciones al sector de la construcción. Este auge de la construcción y la fiebre por el endeudamiento tuvo principalmente su origen durante la crisis mundial de 2008, cuando el mercado inmobiliario y en general la economía sufrió una fuerte desaceleración. Así que ese mismo año el Banco Central de China bajó la tasa de interés y el gobierno anunció condiciones más flexibles para los créditos de vivienda. El resultado fue que los préstamos para vivienda se triplicaron, pasando de 9.3% del PIB en 2008 hasta el 29.1% en 2018. De igual manera, los préstamos bancarios a las empresas privadas en China, entre las que se encuentran también promotoras inmobiliarias, alcanzó en 2019 el equivalente al 164% del PIB, mucho más alto que países emergentes como Brasil, Rusia, India y México. Y si miramos la deuda combinada de las empresas, los hogares y el gobierno, el endeudamiento ya alcanzaba el 300% del PIB en 2019. Y como lo mencionamos, a pesar de que no hay indicadores oficiales sobre la deuda de los gobiernos locales, según una auditoría citada en un artículo por la economista Mylène Goulart, en 18 provincias, 16 ciudades y 36 cantones, las entidades territoriales estudiadas presentaban una tasa de endeudamiento superior al 400% de sus ingresos. Es probable que la cantidad de ciudades fantasma haya disminuido en los últimos años gracias a las mayores restricciones, pero a su vez esto ha incentivado un mayor endeudamiento, el cual está estrechamente ligado a la falta de ingresos fiscales de los gobiernos locales, los cuales tratan la tierra como dinero gratis, expropiándola a un bajo precio y cediéndola luego a precios más altos a los promotores inmobiliarios, los cuales también aprovechan las bajas tasas de interés para construir masivos proyectos de vivienda sin una necesidad real. Ahora, ¿por qué el gobierno central chino no se atreve a frenar esta situación? Sencillamente porque alguna subida fuerte en las tasas de interés para encarecer los préstamos o el anuncio de algún impuesto a la posesión de estas propiedades podría desencadenar un aumento en las ventas y si no encuentran compradores los precios caerán y podría estallar una burbuja inmobiliaria, lo cual podría ser grave teniendo en cuenta el endeudamiento de las empresas y los gobiernos locales. Además, el gobierno tampoco puede atacar con mucha fuerza la construcción y el endeudamiento, porque esos han sido los motores del crecimiento económico interno en medio de un panorama de tensiones comerciales internacionales y de recesión económica mundial. Y por si fuera poco, una crisis inmobiliaria frenaría las proyecciones de ser un protagonista en la geopolítica global, de ahí que sea poco probable que estos problemas se resuelvan en el corto plazo. Les recomiendo este video anterior del canal que habla sobre el problema del envejecimiento poblacional en China. ¿Hasta cuándo podrá China vivir de la deuda? Hasta acá este video, gracias por llegar al final y recuerda que puedes dejar tu opinión en los comentarios.